declaraciones como la de la ministra suceden en un espectro nacional, en un gran escenario, ¿no? Y a veces en ese gran escenario unas cosas están conectadas con otras y uno puede percibir agendas, intereses, intenciones de los actores de la política. Para eso he invitado a mi querido amigo, analista y abogado David Ochoa, que ya está listo. Yo no sé si es primera vez en este medio de comunicación, yo muchos años tengo entrevistándome con mi querido amigo David, porque además tiene una visión bastante clara de estas conexiones que yo les menciono. Creo que es primera vez en la contra, así que lo voy a recibir con un inmenso gusto y los invitamos a que sean parte también en la caja de comentarios de esta conversación. Querido David. Buenos días. Buenos días, Fernando. No sé si se escucha ahorita. Se escucha perfecto, hermano, y me da un inmenso gusto verte. Igualmente, si no se escuchaba, le iba a echar la culpa al sabotaje, ¿no? Porque es la vieja confiable. Sí. Y por ahí, arranquemos por ahí, ¿no? Yo decía, mira, podemos ir a Esmeraldas y encontrar declaraciones como estas o acusaciones a los alcaldes como las que ha hecho la ministra, pero si ampliamos la visión, si abrimos el abanico a un panorama nacional, vemos una disposición del gobierno de violentar, si se puede, este último tramo de la campaña, violentar desde el discurso, desde las acusaciones, directamente contra sus rivales. Esto termina por generar identidad no solamente en sus líneas comunicacionales de campaña, lo que vemos nosotros en los videos ya hechos de los ministerios o de las militancias en redes sociales, sino también en la propia boca de los ministros, señalando, por ejemplo, al alcalde de Quito. Estas declaraciones tienen un sentido en un contexto como el de hoy, a 3 semanas de la campaña, a unos pocos días del debate. ¿Es así, David? Sí, ahorita lo que estamos viendo un poco es, yo noto que el gobierno tiene un poco de problemas en proponer algo, sino que más bien está tratando de describirse como se está defendiendo de ataques. Entonces, a mí me da, no sé, yo no creo que la gente espera escuchar a un gobierno pidiendo ayuda o a un gobierno sintiéndose incapaz ante enemigos, cualquiera que estos sean. Pero también en el fondo es una forma de esquivar la responsabilidad. A mí me preocupa muchísimo. He tratado de cazar en distintos sitios el saber más información sobre este tema del derrame en Esmeraldas y el mismo gobierno no es consistente en sus cifras. Entonces no te dice claramente cuánto se les ha escapado, no te dice cuándo comenzó el derrame o cuándo se contuvo por fin. Y esto ya no, es difícil echarle la culpa a un sabotaje o a elementos externos, sino es la forma como el gobierno realiza el manejo de esta crisis. ¿Ya? Entonces, llega un punto en que ya no le pueden echar la culpa a otros la forma como ellos informan o como ellos procesan estos problemas que están ocurriendo. Por más que sean problemas causados por externos, que yo me parece difícil, y aún si fuesen problemas causados por externos, un gobierno debería estar en capacidad de controlar eso. Esto, claro, tremendamente cierto. Pero las vocerías no se vuelven más agresivas, que era lo que te decía anteriormente, en este ejercicio, digamos, de ir, sí, me siento victimizado por el acto malévolo de mi rival, pero la vocería se vuelve tremendamente agresiva y claro, al no tener o al tener deficiencias para presentar comunicacionalmente su gestión, terminan por señalar directamente a sus rivales como culpables de absolutamente todo de lo que el gobierno debería tener soluciones. Sí, nosotros estamos viendo una comunicación más agresiva de parte del gobierno y nosotros estamos viendo también un poco el manual de la manipulación. El presidente Noboa y por herencia su gobierno se está caracterizando por utilizar el culpar a otros como una forma de evadir su responsabilidad.
y ser agresivo como una forma de evitar recibir ataques. Entonces, esto es de manual. Debe haber alguna forma como el gobierno encuentre una mejor forma de responder o una forma de efectivamente responder, porque esto es esquivar. Atacar a otros no es responder, sino es esquivar los problemas que le están cayendo encima. Claro. Ahora, las audiencias todavía admiten espacio para ello. Es decir, cuando al final, con el pasar de los meses, ya terminó por sonarnos a todos medio ridículo, ya dejando atrás esa discusión, el tema de las zarigüeyas, el tema de las compuertas, el tema de qué sé yo, de Correa con la vacara secando mazar, todavía admitimos este tipo de cosas que ya sabemos o ya hemos pasado por este tránsito y luego de algunos meses terminan por provocarnos más una risa en una sobremesa que un análisis serio. Yo pienso que todavía hay bastante público para ese discurso de victimización y de echar la culpa a otros. Y eso se puede ver en que hay un electorado que está con ganas de recibir ese mensaje, por más que no sea verdad o por más que el mensaje no solucione el problema. Porque en el fondo este tipo de obstáculos, o sea, no es eso, no es una solución, sino es una excusa. Siento que hay una buena parte, no sé cuántos seremos, no sé si será una mayoría, hay buena parte de gente que estamos cansados de escuchar pretextos o de echar culpas hacia otros, pero hay bastante gente que le gusta escuchar eso, no sé por qué. Claro, ya hay un sesgo de confirmación que va ganando. Así como hay el taxista que te escucha y que refleja, hay otros que en cambio les gusta seguir escuchando pretextos. Claro. Y es un sesgo de confirmación que tiene su espacio también en las audiencias electorales y comunicacionales. Oye, me voy a saltar al tema que tú manejas con tremenda soltura, además, que es el tema de la crisis institucional, porque este tipo de escenarios que acabamos de describir se dan cuando existe prácticamente cancha institucional para ello. Es decir, si yo tengo la posibilidad de acusar impunemente de terrorista a mi rival, pues lo voy a seguir acusando. Si es que yo tengo la posibilidad de decir que la Asamblea Nacional, aún cuando me hubiera aprobado determinado número de leyes, es la que no me deja gobernar e ir inoculando un desprecio, un odio contra el legislativo en la población, pues eso me fortalece políticamente. ¿Cómo estamos institucionalmente y cuál ha sido un poco el diseño en ese sentido, en esa telaraña de relaciones entre las instituciones que ha venido cocinándose desde el gobierno y desde Carondelet en los últimos meses? David, ¿y cuál es no solamente tu evaluación, sino lo que podrían ser las consecuencias de que esto se siga ampliando, se siga profundizando? Bueno, un poco yo veo para mí el análisis está en 2 puntos. Primero, tú tienes a la Asamblea que por más que siempre, como es lógico, en el discurso político abunda la demagogia o abunda a veces ofertas que son ficticias, a mí me ha sorprendido que yo he visto que en los últimos gobiernos las asambleas no han sido tan obstaculizadoras como podrían ser, ¿ya? O sea, más allá de que yo no he visto que nadie le haya hecho un fact-check, una verificación de realidad sobre si es verdad. El gobierno ahora usa el discurso de que hay como 50 proyectos de ley que la Asamblea no avanza en materia de seguridad. Solo por mencionar uno, el tema del 15% del IVA no se hubiera podido lograr si la Asamblea se lo impedía. Y ese es en realidad el corazón del proyecto político en este gobierno provisional, porque ese era el proyecto más importante que Noboa necesitaba que se le apruebe y se le aprobó, ¿ya? Y si nosotros vemos los proyectos en los gobiernos anteriores, en el de Lasso y en el de Lenin, con dolores de cabeza y con dificultades, pero le han terminado aprobando los distintos proyectos que han necesitado para
cerrar el financiamiento. O sea, los 3 gobiernos han logrado ir donde el Fondo Monetario Internacional para decirle, logré mi aprobación, ¿ya? Los 2 gobiernos anteriores intentaron llegar donde el Fondo Monetario a decirle, quité los subsidios a los combustibles, pero se les cayó el país en el proceso. Hubo en los 2 gobiernos anteriores paros nacionales que obligaron a retroceder en esa decisión. Y fíjate que Noboa logró eliminar el subsidio a la gasolina extra, que era un cuco que parecía algo imposible de resolver, y no solamente que le ha sido, que la Asamblea le ha dado suficiente gobernabilidad, sino que la opinión pública le ha sido lo suficientemente paciente como para permitirle levantar el subsidio a la gasolina extra, que era algo que igual era un claro, porque había encendido las calles previamente, claro. Si hubiese, en todo caso, Noboa no se tropezó donde se tropezaron los anteriores. ¿Ya? Entonces, ese era, por un lado, Noboa ha tenido una gobernabilidad fácil en la opinión pública y en la Asamblea. Pero por otro lado, la otra cuestión que yo digo es, hay un montón de autoridades de control que están encargadas y que están transitorias, comenzando por las autoridades electorales, ¿ya? Tanto el Tribunal Contencioso Electoral como el Consejo Nacional Electoral ya tenían que ser cambiados, ¿ya? Ya debían haber sido renovados. Y yo pienso que el Consejo de Participación Ciudadana se está demorando a propósito, ¿ya? Si hubiesen querido ser eficientes, lo hubiesen logrado. La gente no se, o los consejeros de ahorita no se acuerdan, pero hace apenas 2 años, Hernán Ulloa y unos 5 consejeros fueron destituidos por no elegir de manera célere, ¿ya? Entonces, aparte de las 2 cabezas electorales, las 2 instituciones electorales que están prorrogadas, el Consejo de la Judicatura también está prorrogado, ¿ya? Todas las demás funciones del Estado enviaron su terna, pero el presidente Noboa no envía terna para la Judicatura, no envía. Ya, y ahora se viene una nueva prórroga porque ya mismo en 2 semanas la fiscal general ya se acaba su periodo de 6 años y se va a prorrogar. Entonces, no hay ni reglamento. A propósito, están demorando a propósito para que se prorrogue infinitamente la fiscal como se están prorrogando las autoridades electorales. Y el efecto que tienes de tener autoridades prorrogadas es que terminan siendo obedientes al que les entrega presupuesto. ¿Ya? Entonces, esto parece deliberado. Tú puedes ver cómo las autoridades electorales bailan al son del gobierno provisional, y el gobierno de Noboa está usando eso como una herramienta electoral, y seguramente esa es la misma jugada por la cual le conviene tener a la fiscal prorrogada. Es un tema de presupuesto, es que deme mis asignaciones y yo básicamente no me opongo a nada de lo que salga desde Carondelet, o tiene que ver con otro tipo de acuerdos que suponen o que incluyen, por ejemplo, esta situación de me quedo prorrogada hasta que ad secula seculorum. O sea, yo trato de imaginar qué más habrá, por lo menos pensando de buena fe, les tiene condicionados con el presupuesto. Pero el hecho cierto es que las autoridades de control deberían, si ese es el diseño institucional, no deberían ser tan sumisas al Ejecutivo. Cierto es. Y capaz que no es solo el tema del presupuesto, sino también es el tema de la personalidad, ¿no? O sea, yo pienso que el cargo no necesariamente implica autoridad, ¿ya? Hay personas que están ostentando un cargo, pero que no están siendo autoridad. Las autoridades electorales no están funcionando como tales. Claro. Y ahí justamente voy, David. La lesión institucional es profunda, y eso nos hace observar las instituciones tal vez con ojos distintos de las que las observábamos hace algunos años. El ensayo del Consejo de Participación Ciudadana, por muy buena que hubiera sido la idea en un principio, ya fracasó. Probablemente. O sea, ahorita todo esto, estamos viendo estos chats de este caso ligados que se parecen mucho a los chats que hace 2 o 3 años mostraban la relación o cómo Aparicio Caicedo y Karen Sichel, a nombre del gobierno de Lazo, controlaban o influían para cómo se conformaba la comisión ciudadana que eligió Contralor, ¿ya? No es que sean inocentes, es que la fiscal tiene un ojo parcializado. O sea, si fuese por el mismo análisis,
los chats de Aparicio y de Karen Sichel debieran estar judicializados también. Claro. Ya, hoy, no me acuerdo si fue el lunes o martes, yo escuchaba en la radio a María Sol Borja que decía, solo a un niño se le puede ocurrir que la elección de autoridades de control no va a estar tamizada por un aspecto político. Entonces, sí, tal vez la Constitución de 2008 y los que redactaron la Constitución del 2008. Fue un momento, mira qué bacán charla propones, fue un momento de ingenuidad colectiva a nivel político, ¿no? Estábamos todos tratando de proponer nuevas ideas, nos gustaba además la posibilidad de reconcebir este país que venía tan dolido de décadas y décadas anteriores, y surgieron ideas que, claro, hoy vistas lo que fue su ejecución en el tiempo, tal vez nos desagraden, pero que en ese entonces resultaban tremendamente interesantes. ¿Qué quedó de ese ímpetu, Santiago? Hablamos de derechos de la naturaleza, hablamos de cosas que eran conceptos que no se manejaban hasta ese momento, ¿no? Bueno, yo creo que buena parte de la Constitución ya se ha ganado su espacio. O sea, estos temas de derechos de la naturaleza y muchos otros, como los propios derechos colectivos, mira, a mí deja una buena señal el hecho de que el movimiento indígena haya salido en respaldo a la Constitución actual, ¿ya? Sí. Que la Constitución tiene sus defectos, pero por lo menos ha funcionado. O sea, si tú mides la gobernabilidad en función de cuánto tiempo dura la Constitución del 98 no duró 10 años, ¿ya? Y se descalabraron todos los gobiernos que existieron bajo la Constitución del 98, ¿ya? Y la Constitución del 2008 no solo que ha durado suficiente tiempo, sino que ha permitido que se resuelvan problemas políticos, ¿ya? Si no hubiera existido la muerte cruzada, el entrampamiento de Lazo no se hubiera resuelto o lo hubiéramos tenido que destituir, ¿ya? Entonces, tiene sus ventajas. Ahora, en concreto, sobre la elección de las autoridades de control, yo me he tratado de pensar de qué manera, o sea, si ya no los elige el Consejo de Participación, ¿será que los vuelve a elegir la Asamblea? ¿Será que ¿será que el método de elección debería parecerse a cómo se eligió la Corte Constitucional? Porque hubo accidentes y hubo descalificaciones y todo, pero más allá, y también se demoraron y quedaron prorrogados los jueces, pero con tropiezos y todo, los 3 jueces que pusieron la semana pasada están ya instalados y la Corte está funcionando. Entonces, capaz que ese método de elección no está tan malo. Capaz que las otras autoridades de control deberían funcionar con este mecanismo un poco extraño que funciona para elegir la Corte Constitucional. ¿Ya? Y bueno, la otra cosa es, la Constitución no es tanto el documento en sí, sino la Corte Constitucional que lo haga funcionar. Ahora, son fallas que admite el propio sistema, pero las admite básicamente porque estamos acostumbrados a que los políticos van a ir o van a buscar poner a alguien afín a sus ideas para perseguir al rival. Estamos en ese estado. En los arranchones por las autoridades de control tienen que ver con el deseo de mantener a raya o mantener perseguido al rival político, sea cual fuera la tendencia. Hay ese trasfondo en las intenciones que hemos visto acompañar las elecciones de autoridades. Yo creo que sí, y me da miedo que sí. No sé si, yo no estoy muy pendiente de la política de Corea del Sur, pero resulta que en Corea del Sur han tenido esa costumbre, que el presidente actual le persigue al presidente anterior y el presidente anterior le mete preso al tras anterior, etc. Y la historia ecuatoriana ha sido eso también. O sea, no solo desde ahorita, sino desde toda la vida. O sea, todo el siglo XIX consistía en cómo le persiguen al presidente anterior, a Flores, y cuando ya no era perseguirle a Flores, era como perseguirle a Urbina, y cuando no era perseguirle a Urbina, era perseguirle a García Moreno. Entonces, la única razón por la que en el siglo XX no vemos eso es porque a Velasco Ibarra no había cómo perseguirle, porque él volvía más fuerte. Ya, entonces, parece haber un canal, o sea, no sé cómo se pueda solucionar eso, y más bien veo que lejos de que se está deteniendo esta obsesión de perseguir al anterior,
yo creo que se está contagiando. O sea, antes la política peruana no consistía en eso, pero ahora efectivamente el Perú también tiene la misma moda, como el presidente actual le persigue al anterior y como el anterior al anterior, etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos está pasando igual, porque una buena parte del gobierno de Biden era cómo le perseguían a Trump. No le resultó y ahora vuelve Trump y Trump se ha dedicado a buscar cómo Y a subrayar mí me da todo. la impresión de que por muy poquito no le dieron los tiempos a Biden, por muy poquito, porque estuvo muy a punto de arrinconarlo, ¿no? Claro, y si lo Antes de las lograba terminaba inscripciones de la... preso. O sea, Trump Claro, estaba entre la cárcel y la Casa Blanca. O sea, claro, fue increíble, una increíble. moneda que si caía del otro lado, ahorita estuviéramos contando otra historia. Claro, como Velasco entre el exilio y Carondelet, como antes lo fue Alfaro, como se dijo, tanto tiempo de Bucaram, si regresa gana. Claro, claro, toda la constitución del 78 se trató de cómo obstaculizar a Assad Bucaram, que lo lograron obstaculizar, pero el populismo revivió en la persona del siguiente Bucaram, y cuando lo lograron obstaculizar a Abdalá Bucaram, logró surgir otro, o sea, esta es una historia. No sé cómo se pueda solucionar, porque yo no he visto cómo en el Ecuador se soluciona, solo he visto que cambian los personajes y que cambian los colores, pero esta es una telenovela que se va reciclando, o sea, cada nueva generación vamos viendo la misma película, entonces... Claro, 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 somos una caricatura de realismo mágico y en esteroides, una caricatura en esteroides de realismo mágico, pero el asunto es que tendríamos que llegar a un momento de discusión seria de estos asuntos. Y yo no dejo de preguntarme todos los días aquí si es posible una discusión seria con Carondelet hoy por hoy, con las actitudes que ha mostrado, con los deseos que ha dejado ver y con declaraciones como las de la ministra hoy, señalando de terrorista quien está del otro lado del parque. ¿Es posible ir resanando heridas y tendiendo puentes en este escenario y con esta violencia de la que empezábamos hablando, que al parecer, mientras se acerca la campaña, se agrava más en las vocerías de gobierno? Bueno, sabes que pensando un poco así, comparando con otros países, yo creo que sí debe ser posible en la medida de que justamente los actores políticos agarren suficiente madurez como para darse cuenta que tienen que convivir con el rival, que no le puedes anular hasta la inexistencia al rival. Y eso es lo que hace Argentina. Argentina tiene el peronismo desde hace toda la vida y tiene su antiperonismo desde hace toda la vida con distintos colores que va cambiando, pero mal que bien conviven. En la clase política ecuatoriana, al único que le he escuchado hablar de convivencia ha sido al alcalde de Guayaquil. Sí. Y él te ha dicho, o sea, en las cosas que le ocurren, o sea, le pasan cosas, le persiguen, etcétera, y él dice, ya me he hecho al dolor de que tengo que aguantarme, que tengo una vida con el contrario, ¿ya? Entonces, esta perspectiva de convivencia es la que capaz que nos hace falta. No hemos tenido la madurez que ha tenido la política argentina para soportarse entre contrarios y saberse que es inevitable que existan, porque aquí en cambio en la política nacional siguen creyendo obsesivamente que pueden lograr que el contrario desaparezca, y eso no va a ser posible. Claro, claro, claro. Es un error de lectura política, es un error de lectura del escenario, el dedicar tiempos, esfuerzos y capital político a la proscripción del rival, que así ha sido en varios escenarios de la vida nacional reciente, ¿no? Todo ese capital y ese esfuerzo colocado ahí, cuando la historia lo que nos señala es lo que tú me decías, ¿no? Regresa fortalecido, el líder popular, el líder populista del momento, se fortalece, se nutre incluso de esa persecución. Ya hemos visto Bucaram por 20 años. Sí, pero yo pienso que este tema de el discurso político de persecución o el discurso político de odio sirve para esconder la carencia de una propuesta, ¿ya? Esto en alguna entrevista decía el Santiago Basabe, y creo que tiene razón. Dice, si al anticorreísmo le quitas la parte de odiar al correísmo o de odiar a Correa en concreto, no tiene una propuesta de país, ¿ya? Y prohibir la existencia del otro no es una propuesta de país, porque o sea, es un vacío.
Entonces debe haber una propuesta. O sea, capaz que ese debería ser el otro tema para tratar de empujar a que la clase política tenga algo de madurez. El exigirles propuestas sobre algo, no exigirles, no contentarse con excusas, que es lo que nos da el gobierno ahora, o fracasos que nos dan los gobiernos anteriores, sino que traigan algo. O sea, debe haber alguna propuesta. Y la propuesta no puede ser: quiero que vengan los mercenarios extranjeros a salvarnos, porque implica admitir que no servimos para esto. O sea, en todos los países tienen oleoductos, en todos los países tienen inseguridad, tienen crimen, etcétera. Pero los otros países sí buscan solución dentro de sí mismos. O sea, no puede ser que nosotros esperemos que nos venga a salvar alguien. No nos va a venir a salvar nadie desde afuera. Esa es la conclusión que al menos tengo yo. O sea, la solución, si no la tenemos que traer nosotros mismos, no es una solución. A lo mucho va a ser un pretexto o una excusa o otra objeto brillante para tenernos entretenidos, para distraernos de los problemas centrales. Oye, independientemente de las posibilidades constitucionales y legales de traer a Blackwater, si existen o no, independientemente del efecto que Blackwater ya podría tener aquí en materia de seguridad, a mí me preocupa algo que creo que ha sido poco analizado, y es el efecto en la escena política de un grupo de mercenarios contratados por el gobierno, y por un gobierno que, como venimos diciendo, ha manifestado su idea de proscribir de la escena nacional a sus rivales. Se puede plantear como una preocupación, ya no solamente a nivel de seguridad y de derechos, la presencia de Blackwater, sino también a nivel político. Naturalmente existe una arista o un trasvase político. Este señor Prince ha tenido una influencia, ha tenido claras posiciones políticas, pero yo pienso que la gente no se está dando cuenta. O sea, a ver, yo creo que hay un grupo, hay una población, hay una cantidad de gente que sí le simpatiza escuchar esta idea de que vengan extranjeros o que nos solucionen los problemas los ajenos, pero mucha gente debería darse cuenta que este tipo de soluciones son las soluciones que usan los países africanos. ¿Ya? Y de hecho, el usar moneda extranjera es lo que usan los países. La mayoría de países africanos usan el franco francés. O sea, muchos creían que la moneda francesa no existe porque ya hay el euro, pero Francia se hace la plata justamente. Es increíble. Oye, y yo siempre he preguntado, política monetaria a los países africanos. ¿Y con respaldo en qué? Respaldo supongo que en la banca federal francesa en euros, pues no, porque si no, no hay otra forma de respaldar ese papel. Pero entonces, o sea, a donde yo quiero ir es que el tema de buscar las soluciones de afuera implica que estás apenitas una gradita después del fin del colonialismo formal. Entonces, como país, lejos de estar avanzando, no estamos avanzando hacia atrás, ¿ya? Y lo peor es que veo que hay gente que festeja y que aplaude los mercenarios y todas estas que son políticas de retroceso, ¿ya? Yo pienso que y todo esto me lleva a decir esta otra idea. Si un observador externo está atento a la forma como Noboa viola la ley electoral, maltrata machistamente a su vicepresidenta y se está haciendo de la elección con métodos, o sea, con métodos africanos, literalmente, ¿qué nos separa de un gobierno del África? ¿Ya? Y no sé si este pueblo esté dispuesto a aceptarlo, pero veo que, o sea, el resultado de la primera vuelta me hace pensar que hay buena parte que está feliz con lo que estamos viviendo. Claro, y la lectura también no recuerdo si era Latinobarómetro, que mencionaba también que existe un muy alto porcentaje de personas en Ecuador que no solamente admitirían un gobierno que venga derivado desde lo militar, sino también admitirían ciertas restricciones de derechos. Es decir, queremos un liderazgo con desdén por
por la norma y por la ley, siempre que los propósitos sean más exitosos. Esa idea medio de fábula, medio de cuento heroico, medio de Hollywood que tenemos, es lo que hace que luego estemos aplaudiendo que vengan los grupos SWAT desde fuera. Vivimos una película interprovincial. Entendemos sí, entendemos la política como película interprovincial, querido David. O sea, yo sigo confiando en que haya suficiente masa crítica en el electorado como para hacer la comparación o para medir este tema de lo que estamos viviendo y cómo puede existir suficiente. A ver, en otros países sí funciona. O sea, no es que elige entre respetar los derechos humanos y un gobierno que funcione, desde la seguridad y que no haya vacunas de secuestros a que haya servicios administrativos como la cédula o el registro civil funcionando. Entonces, si otros pueden, ¿por qué nosotros no podemos? O sea, que no nos falta, no nos debería faltar. Neuronas, brazos, tenemos la capacidad. Entonces, o sea, lo único que nos detiene es creo que no tenemos eso, una mindset, una voluntad propia de convencernos de que sí podemos. ¿Ya? Mañana va a haber el partido de fútbol. Ojalá el chip del fútbol nos ayude a despertarnos como sociedad. ¿O no? Y salir de este falso dilema, ¿no? Porque es repetido además. Es o viola los derechos o el Estado no funciona, o en otras materias es un poco igual, ¿no? O votas por mí o te van a desdolarizar y te van a traer la moneda que usan en Haití, qué sé yo. Vivimos en un eterno franco dilema que villaniza una de las opciones o la convierte inválida desde el planteamiento del propio dilema. Tan divididos a la mitad en las posiciones como estamos y cómo afrontamos las campañas, tenemos posibilidad de saltarnos de ello, de salir de esa trampa en la que incluso gente tremendamente academizada, gente tremendamente inteligente que conversa en redes sociales, la vemos resbalar en ello con constancia. Sí es posible salir de esta trampa y yo pienso que una de las estrategias de desmarcarse de eso es eso, ayudar a mostrar en blanco y negro con letras, con lenguaje claro, con letras claritas, que muchos de estos problemas, muchos de estos dilemas son en realidad falacias. O sea, yo he escuchado mucho que te dice, ok, quizá antes había un tiempo de paz, pero es que los problemas de seguridad estaban metiéndolos debajo de la alfombra. O quizá había una economía que funcionaba, pero los problemas económicos estaban debajo de la alfombra. Pero en cambio tú luego comparas con cómo, o sea, muchos países vecinos están tomando ideas que el Ecuador se le ocurrió antes y que les funciona. Entonces, o sea, si todo esto, si esta teoría de esconder bajo la alfombra fuera real, eso requeriría que un concierto internacional, porque, por ejemplo, hoy por hoy, a mí me sorprende esto y me sorprende con vergüenza que ayer en una entrevista internacional el presidente de la República le dice a la BBC que ni sé cuánto porcentaje de la droga del mundo es responsabilidad del Ecuador, lo cual es, primero, no sé, pero segundo, originalmente decían tanto porcentaje de la droga que es incautada en Europa, o sea, en un continente. Claro. Y Novoa, que no entiende de geografía, dice el mundo entero, o sea, 5 continentes o 6. Y es una vergüenza que el gobierno, que el presidente de la República lo admita ante la prensa de esa manera tan descarnada ante la prensa internacional. Pero si antes había si antes esa supuesta isla de paz era porque estábamos barriendo todo debajo de la alfombra, quiere decir que en Europa antes eran unos cojudos, porque antes las incautaciones desde Puerto Ecuatoriano eran tan bajas. O sea, no se sostiene ese argumento porque si no las incautaciones en Europa provenientes del Ecuador hubiesen sido altas también en los años anteriores. Claro, entonces, correcto.
Para responder lo que tú me dices, ¿hay una forma de salir? Yo creo que sí, hay una forma de salir y una de esas formas es explicar ese discurso, explicar en forma sencilla cómo estas falacias no se sostienen. Y esperar que eso sea suficiente para romper este sesgo de confirmación que al parecer cada vez se esparce más entre la opinión pública y entre la gente en particular, entre el votante en general. Mira, yo creo que por orgullo propio uno no quiere ser visto como el bobo de la clase, ¿ya? Y uno no quiere ser visto como el ciego, ¿ya? Pero si es que como país le ponemos al tuerto de jefe, estamos admitiendo que somos ciegos, ¿ya? Porque tierra de ciegos el tuerto es rey. Entonces, si le ponemos de presidente a alguien que no sabe articular palabras ni en español ni en inglés, porque su pretexto era que piense en inglés. Ayer en la entrevista de la BBC le vimos igual o peor que siempre. Es una persona que no puede articular palabras porque no tiene su cabeza pensando en orden. Y por orgullo propio no deberíamos elegir a un tuerto de presidente. Óyeme, ¿crees que piense en este momento Atamaín, Diana Atamaín haya podido figurarse todas las posibilidades de la decisión que acaba de tomar, querido David? Ya para ir dándole cierre a esto, yo necesito tu opinión sobre, primero, la decisión ya tomada y dos, la que ya anticipó que podrían tomar, que es la de eliminar la multa en las provincias de la costa. ¿Cómo lo lees? ¿Crees que en su afán obediente ha barajado todas las alternativas que se pueden abrir el día domingo? Yo lo veo complicado. No, yo pienso que la autoridad electoral no está pensando con una perspectiva de al menos 2 pasos más allá. Solo están pensando un paso. Y bueno, habrá las consecuencias que haya. No sé qué es lo que vaya a ocurrir después. Pero suena muy, no sé cómo decir. Eso, debes tratar a todos los votantes por igual. O sea, no puede ser que digas, ok, en la región de la costa no te voy a multar. O sea, es como que le dijeras, los votos de ustedes no son tan importantes, pero los votos de los de acá sí sirven. ¿Ya? Que igual hay toda una telenovela desde el siglo XIX, como ha habido una discusión sobre la votación y las regiones y la población. Pero yo no pienso que están pensando tan profundo. De hecho, yo no sé si están pensando. Entonces, estamos ante autoridades prorrogadas que están tomando decisiones no para quedar como autoridad, sino para quedar como alfombra. Claro, claro, claro. Y en el otro caso, en el hecho de que de alguna manera los ciudadanos digan, oye, ¿por qué me vas a quitar el celular? Existe un llamado incluso en redes sociales de varios políticos que yo no comparto realmente, porque creo que podría incidentar malamente el día domingo de elecciones, con la consecuencia lógica de se cierra esta junta, nadie me vota, ¿no? Y que al final termina por enturbiar el proceso. Pero son escenarios que pueden ocurrir. La ciudadanía, digamos, tú sabes, los últimos años, Santiago, donde sea que vamos, estamos con el celular así. Disculpa, ya estamos con el celular así, ¿no? Ir y entregárselo a un desconocido en la mesa de votaciones, yo no creo que todos lo vayan a hacer con agrado y sin reclamo. No, o sea, yo pienso que capaz que no hay mucho problema, ¿verdad? Porque así como, fíjate, hace 5 años hubo este tema de la pandemia y la mascarilla, y en muchos países había la discusión sobre ¿y por qué me vas a obligar a la mascarilla? Y en cambio aquí en el Ecuador, la gente bastante dócilmente acogió esta idea de la mascarilla y de la vacunación también, el país más vacunado. Entonces, capaz que aquí, por ese mismo latinobarómetro diciéndote cómo la gente está dispuesta a vivir en un régimen que no sea democrático, parece que como pueblo somos bastante dóciles. Y además de que la elección de segunda vuelta es súper fácil, porque es una papeleta que rayas y se va al cajón. Entonces, capaz que la gente va con el teléfono en la mano, raya, ponen en la urna, y una vez que está en la urna ya pierde sentido que me quieras pedir el teléfono. O sea,
Claro. Ya hice el voto, ya, ¿qué más da? Entonces, no sé, no creo que vaya a haber muchos problemas. No sé cómo vaya a ser el escrutinio, porque o sea, todo esto se une a problemas más estructurales y más grandes, ¿no? Cómo el Ecuador ha ido caminando hacia atrás en los puntajes de cómo van la educación de los guaguas, se refleja clarito en la junta receptora del voto. O sea, el mayor problema que tiene el escrutinio no es que la gente de mala fe trata de contar mal, sino que no somos buenos en aritmética como ecuatorianos. Oye, eso es interesantísimo y yo creo que es una discusión muy poco planteada, ¿no? Claro, estamos llenando las mesas de personas que no entienden de matemáticas, que no saben sumar, y eso revela otras cosas en la sociedad. Oye, qué interesante, tienes toda la razón. Es un tema para analizar. Yo he visto videos, en redes han circulado videos que en la primera vuelta, los de la Junta, los civiles que estaban contando, el militar o el uniformado le corrige, le dice, no es como está sumando, etcétera, y el otro con la cámara le dice, pero yo, entonces, no sé quién se equivoca más, pero estas son cosas que tú ves en una sociedad como la ecuatoriana, ¿ya? Entonces, cierto es. Que me has explotado la cabeza, tienes toda la razón, amigo, y da para analizarlo. Te mando un gigante abrazo, Santi, y de verdad que qué gusto saludarte, querido. Igualmente, un abrazo gigante, hermano. Y gracias por invitarme. Sí, yo sí he No, estado aquí en la contra antes. sí estuviste en la contra antes, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Ya, bacán. Y si no estoy en pantalla, estoy dando like y comentando y saludando. Sí, por acá te he visto en la caja de comentarios, hermano, y yo te lo agradezco y sabes el inmenso aprecio y el inmenso respeto que le tengo a tu cabeza y a tu propuesta. Un inmenso abrazo, Pablo. Gracias, hermano. Feliz tarde. Gracias. David Ochoa, abogado, y ávido lector de las realidades nacionales, que cerraba una charla interesantísima, pero la cerraba con un jab, ¿no? Que al menos yo no había considerado. Y es que, claro, la cantidad de errores que se están dando en materia de los conteos electorales podría tener también como causa no solamente la mala fe o la vivarachada de uno u otro, sino que estamos llevando a las mesas electorales a los chicos que son productos de nuestra educación, y nuestra educación ha venido teniendo valores tan deficientes que esos chicos probablemente, algunos de ellos o varios de ellos, no saben ni sumar.